y subo la presentación. Listo. Se supone que ahorita deben de estar viendo ya la presentación. Sí, maestra. ¿Sí lo vemos? Bien. Si se acuerdan, chicos, seguimos hablando de lo que es el uso de la biotecnología en la industria alimentaria. Habíamos mencionado ayer que para la industria alimentaria la biotecnología es bien importante, ya que muchísimos de los productos que en la actualidad consumimos, pues son o utilizan procesos biotecnológicos. Hablamos, por ejemplo, de bebidas fermentadas, como fue la cerveza y el vino, y también el vinagre, que bueno, son compuestos que utilizamos de manera bastante, más bien, son productos alimentarios que utilizamos de manera bien cotidiana. Ahora, el mismo día de ayer, chicos, también comenzamos a hablar de otro grupo de productos alimentarios que se relacionan o que utilizan en los procesos biotecnológicos, pero en este caso, pues serían los productos lácteos. Y comenzamos hablando de, pues, uno de los más populares, que es el yogurt. Y vimos pues algunas generalidades de su producción. Y ahorita vamos a comenzar a hablar de lo que es la producción de quesos. Según el Código Alimentario, chicos, el término queso o al queso lo podemos definir como un producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido a partir de la coagulación de la leche, a través de la acción del cuajo u otros coagulantes, con o sin hidrólisis previa de la lactosa y su posterior separación del suero. Entonces, podemos ver que en esta definición del código alimentario, chicos, pues queda más que explícito el uso de la biotecnología, ya que, en primer lugar, pues vamos a obtener un producto a partir de un ser vivo. Bueno, en este caso, de una secreción de un ser vivo, que sería pues obviamente la leche. Pero también, para lograr que la leche se transforme en esta estructura, en este producto que le llamamos queso, necesitamos al cuajo. Y el cuajo, si se acuerdan, es una serie de enzimas que producen en los rumiantes en el cuarto compartimento de su estómago o en el cuarto estómago, como prefieran manejarlo. Hay algunos veterinarios que manejan o nos afirman que los rumiantes tienen 4 estómagos y en uno de ellos, que es el rumen, es donde se produce un montón de enzimas que se van a encargar, entre otras cosas, pues de coagular o descomponer algunas proteínas. Ahora, hay otros que manejan que más bien es un solo estómago y tiene 4 compartimentos. Eso ya es, pues, vamos, a nosotros no nos interesa demasiado, pero es bueno saberlo. Y bueno, el caso es que en uno de estos 4 compartimentos o en el cuarto estómago vamos a obtener un conjunto enzimático que principalmente está compuesto por proteasas que tienen justamente la capacidad de desnaturalizar a ciertas proteínas y pues vamos a aprovechar esta capacidad para obtener un producto como es el queso. Ahora, el queso, chicos, como ustedes lo saben, es un producto que se conoce y que se ha utilizado y fabricado desde hace muchísimos, muchísimos años. Y obviamente, pues se ha eh, pues su fabricación ha ido evolucionando conforme la tecnología se va descubriendo y se va incorporando a la producción. Sin embargo, pues incluso a nivel pequeñito, a nivel artesanal, pues todavía se producen gran variedad de quesos e incluso pues, cualquiera puede hacer queso en su casa. ¿Sí? Entonces es una
un producto bastante noble, muy amigable, porque es muy fácil de lograr y además tiene un alto valor nutricional por el tipo de componentes de la leche, que básicamente pues, serían las proteínas. Okay. Ahora, dentro de la composición de la leche, la grasa juega un papel muy importante justamente para la elaboración y las características organolépticas del queso. Ya sabemos que la leche entera es rica en grasas y pues normalmente esta leche entera es la que se usa para fabricar el queso. Ahora, hay algunos quesos que se elaboran a partir de leche descremada. Se le hace un tratamiento previo a la leche para eliminar la cantidad, una cantidad más o menos significativa de esta grasa y de esta manera nos queden productos pues con un menor contenido calórico. Ahora, el detalle es que, bueno, el sabor y la consistencia de estos quesos elaborados a partir de leche desnatada o desengrasada, pues es bastante diferente. Es mucho más ligero. Bien. Ahora, de acuerdo al proceso de elaboración, podemos clasificar al queso en 4 grupos. Ahora, hay muchos criterios para clasificar a los quesos, pero este es el más común y el que más nos interesaría desde el punto de vista biotecnológico. Entonces, tenemos los quesos frescos, aquí me comí una C, es fresco, los quesos blancos pasteurizados, los quesos afinados maduros y los quesos fermentados. En todos se va a utilizar procesos biotecnológicos. Y obviamente cada uno de ellos tiene características comunes, pero también características que los diferencian y por eso los podemos clasificar en otros grupos. Ahora, según sea el contenido de grasa en porcentaje sobre el extracto seco, también podemos clasificar a los quesos en quesos desnatados, que son aquellos que contienen como mínimo 10% de grasa, a los semidesnatados, que tienen un contenido entre 10 y 25% de grasa, un semigraso, que tiene entre 25 y 45% de grasa, un queso graso, que tiene entre 45 y 60, y aquellos que tienen un contenido de grasa mayor al 60% se clasifican como quesos extragrasos. Ahora, aquí es importante mencionar, chicos, que la grasa de la leche ayuda a las características organolépticas y a la conformación de la estructura del queso, pero no son las responsables o las iniciales de esta constitución. Básicamente, la que es responsable de la constitución es la caseína, que es una proteína. La caseína, sobre todo la caseína K, es la que se desnaturaliza formando micelas y entre esas micelas se va a atrapar la grasa, formando las estructuras que ya conocemos de queso. Ahorita vamos a hablar de esta notita. Okay. El proceso de elaboración de queso es más o menos el siguiente. Primero se debe hacer un tratamiento a la leche, ya sea para quitarle grasa o sobre todo para eliminar la carga microbiana que pudiera traer. Acuérdense que habíamos dicho que la leche, pues hacer un producto o una solución, una mezcla muy rica en nutrientes, pues es fácilmente atacada por un montón de bichos. Entonces, antes de comenzar cualquier proceso para elaborar cualquier producto a base de leche, siempre se tiene que eliminar la carga microbiana. Tenemos que quitar todos los microorganismos que ya pudieran venir en la misma leche y que pues podrían contaminarnos desde el punto de vista microbiológico, pero que también pues, nos pueden cambiar
las características organolépticas y sobre todo de sabor de nuestro producto. Entonces, primero quitamos el bicherío. Okay. Después se lleva a cabo un proceso de coagulación. Enseguida se hace lo que se conoce como el corte de la cuajada y su desuerado. Después sigue el moldeo, el prensado, el salado y en el caso de los quesos madurados, pues el afinado o madurado. Ahora, ¿quién lleva a cabo la coagulación? Resulta que para coagular a la proteína de la leche y que ésta atrape a la grasa, se necesitan enzimas que produce Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricum. Ahora, estos dos son las principales especies de microorganismos que se usan para fabricar el queso. Pero ojo, estos dos y sus enzimas, para ser más específicos, sirven para formar el cuajo o para formar más bien la cuajada, porque el cuajo sería el conjunto enzimático. ¿Sí? Entonces, para formar la cuajada, es decir, para lograr la coagulación de las proteínas y de la grasa. Ojo, en el caso de los quesos madurados, se necesita otros grupos microbianos que van a madurar al queso, ¿sí? Entonces, los responsables primarios de formar este producto es Streptococcus y Lactobacillus. Ya después se inocula el queso con otros grupos microbianos para la maduración, y solo en los quesos madurados, porque no todos son madurados. Ok, ahora. Durante la formación de la cuajada se va a separar el suero y normalmente se acostumbra envolver en una tela seca para justamente desuerar. Se usa como esta tela seca, se usa normalmente como una especie de tamiz para quitar todo el suero y que toda la fase sólida de la cuajada pues se quede atrapada. Y también pues esta tela sirve para darle la forma tradicional a los quesos frescos. Incluso se han fijado que la mayoría de los quesos frescos tienen una estructura que se ve así como si estuviera cuadradita o en redes. Pues se debe justamente al uso de las telas. Incluso a nivel industrial, estos grandes productores de quesos también siguen usando esta técnica de la tela. Sobre todo pues para que el producto, el queso fresco, pues tenga la apariencia que todos esperamos en un queso fresco, que es bien diferente a la estructura que tiene, por ejemplo, un queso madurado o semimadurado. Por ejemplo, un queso panela o un queso fresco se ve bien diferente a un queso manchego o chihuahua. Su estructura es bien diferente. Uno es granulado, el otro es pues más bien de estructura laminal. Okay. Ahora, como les mencionaba, durante la maduración, chicos, normalmente se inocula el queso, ya sea en superficie o incluso al interior, y se inocula con bacterias lácticas. Ahora, también se pueden utilizar mohos, levaduras, y se acompañan de salmueras para pues, controlar el grado de maduración y también ir aportándole pues, los nutrientes necesarios a estos nutrientes minerales necesarios a estos microorganismos para que hagan la maduración. Entonces, pues vamos a obtener diferentes productos. Algo bien importante, chicos, que no mencioné es que el corte de la cuajada se hace para ir desuerando. ¿Qué es el desuerado? Una vez que la caseína se desnaturaliza, forma las micelas y atrapa la grasa, pues hay una gran cantidad de agua. Acuérdense que la leche es principalmente agua. Entonces, toda esta agua tiene que salir del sistema. Uno, para lograr
la conservación del producto. Y 2, para compactar las estructuras micelares que se van a formar durante la coagulación y nos dé un producto con texturas completamente diferentes. Entonces, cada tipo de queso va a tener un corte específico y un desuerado específico. Hay algunos quesos en los que el desuerado es intenso y pues prácticamente quedan bastante secos, como por ejemplo el queso parmesano, y hay otros que no, que quedan bastante húmedos, como por ejemplo el panela o los quesos frescos. Estos incluso cuando los llevamos a casa, aunque sean pues, de estos industriales o de grandes empresas elaboradoras de queso, todavía se siguen desuerando en nuestros refrigeradores. Ahora, si compramos quesos hechos más bien en pequeñas queserías, pues todavía el desuerado es más notorio. ¿Sí? Entonces, en general, este es el proceso de elaboración de quesos. Se supone que había puesto una diapositiva con los tipos, con ejemplos de tipos de quesos. ¿Qué le hice? Bueno, ahorita la busco. Ok. Entonces, el yogur y el queso son los principales productos lácteos que se obtienen a partir de procesos biotecnológicos. Sin embargo, también hay algunos otros productos alternativos que se obtienen a partir de biotecnología, como por ejemplo los probióticos, es decir, estas bebidas fermentadas tipo Yakult, que se han puesto muy de moda y que pues, han tenido muy buena respuesta por los consumidores, pero estos son más nuevos. Ahora, son productos de base láctea. Se utilizan justamente la leche para aumentar la biomasa de los lactobacilos y de los streptococcus, y pues ese es el producto en realidad que nos están vendiendo, los microorganismos que son probióticos y que nos van a ayudar a equilibrar nuestra biota intestinal. Porque acuérdense que dijimos que esto es bien importante, dado que estos bichillos nos ayudan en muchos procesos metabólicos y sobre todo en la absorción y elaboración de vitaminas que son indispensables pues, para llevar a cabo nuestras funciones diarias. Bien. Ahora, además de estas bebidas fermentadas, de estos productos lácteos, también la biotecnología alimentaria se encarga de producción de productos, válgase la redundancia, de vegetales y animales fermentados. Incluso esta parte de la biotecnología pues fue de las primeras que se desarrolló entre los seres humanos. La idea era alargar la vida de muchos productos. Uno, pues obviamente para mantener alimentos, sobre todo en la época de escasez. Normalmente primavera, verano, pues había una gran variedad de productos que podíamos consumir, pero para otoño y sobre todo invierno, sobre todo en países donde los climas son bien extremos, pues obviamente estos productos vegetales, estas plantitas, estos frutos, estas verduras, pues obviamente no estaban disponibles porque pues, el frío mataba la planta y no había manera de que yo la pudiera consumir. En el caso de los animales pasaba más o menos lo mismo. Muchos animales pues no estaban tan disponibles para consumo y entonces en invierno, bueno, finales de otoño, principios de invierno, había una fuerte carestía alimentaria y pues obviamente eso traía hambre y enfermedades a los seres humanos. Entonces buscaron la alternativa para cómo lograr que todos los productos que en primavera, productos naturales, que en primavera estaban disponibles, pudieran llegar hasta el invierno y que en el invierno no hubiera escasez alimentaria. Entonces, pues justamente aquí entra la biotecnología
como lo vimos al inicio de la clase, pues obviamente estas técnicas no tenían ni la menor idea de que eran biotecnológicas y que los bichos eran los que jugaban un papel importante. Simple y sencillamente a ellos les interesaba mantener la vida útil de los alimentos, pues para que no hubiera escasez y pues que no se murieran de hambre. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que desde hace milenios, muchísimas culturas ya llevaban a cabo fermentaciones de verduras o fermentaciones de frutas para conservar los alimentos. Y también, pues no solo de vegetales, muchos también comenzaban a llevar a cabo fermentaciones de productos de origen animal, igual para conservar los alimentos y pues, que no hubiera escasez. En la actualidad, pues obviamente ya sabemos que hay un montón de tecnologías que nos ayudan a conservar los alimentos. Ahora más bien, estas fermentaciones de verduras y de alimentos de origen animal se hacen para tener como variedad en la alimentación. Ya no es por necesidad de que nos vamos a morir de hambre porque no hay alimentos, sino más bien para tener productos nuevos, novedosos, variados y siempre disponibles a nuestro paladar. Obviamente, como ya sabemos, las fermentaciones pues las llevan a cabo diferentes grupos de microorganismos, desde bacterias, levaduras y hongos, y estos actúan sobre el alimento y van a producir cambios químicos que van a transformar el producto original y sobre todo la idea es que le transmitan características agradables al gusto. ¿Sí? Es decir, la idea actual de las fermentaciones vegetales y animales es pues encontrar nuevos sabores y nuevas características organolépticas para nuestros productos. Ya la conservación pues no es tan importante. Ahora, ¿cuáles son algunos de los factores que favorecen los vegetales fermentados? Por un lado, chicos, la estabilidad y la síntesis de vitaminas, sobre todo las del complejo B, vitamina C y vitamina K. La mayoría de los alimentos o vegetales fermentados son ricos en este tipo de vitaminas. Entonces, pues aparte nos dan un aporte nutricional significativo. También estos alimentos ayudan a la conservación o estos procesos biotecnológicos alimentarios ayudan a la conservación de algunos antioxidantes, como por ejemplo la provitamina A, que obviamente es una provitamina, quiere decir que ya en nuestro organismo pues va a reaccionar para producir el retinol, que es la vitamina A. Entonces, esto es bien importante, chicos, porque este tipo de alimentos vegetales fermentados pues nos ayudan bastante nutricionalmente hablando. Otro factor que favorecen los vegetales fermentados es la predigestión del almidón y también la predigestión de muchas proteínas para obviamente liberar los aminoácidos. Entonces, esto también es una muy buena opción porque estos productos vegetales fermentados son más fáciles de digerir porque ya hay una predigestión que llevaron a cabo obviamente los bichos del producto. Entonces, en teoría son más fáciles de digerir y pues ponen más disponibles los aminoácidos para que los utilicemos y también pues algunos glúcidos de menor tamaño que se cortaron previamente del almidón. Otra cosa que también ayuda bastante o que estimula el consumo de vegetales fermentados es la disgregación de la celulosa. Entonces, sobre todo en el caso de los vegetales que son muy ricos en fibra.
Entonces, cuando los sometemos a estos procesos de fermentación, lo que van a hacer es ayudar a disgregar la celulosa. Los microorganismos cortan esta enorme cadena polipeptídica de celulosa, digo polimérica, porque no es peptídica, es polimérica, de la celulosa, y la hacen mucho más fácil de digerir. Entonces, esa trae como ventaja, es una gran ventaja, es que al consumir este tipo de productos se evitan las flatulencias, ¿sí? Es decir, no formamos tanto gas en nuestro intestino y pues no nos causan problemas de distensión intestinal y obviamente pues flatulencias. Otra cosa bien importante, chicos, es que el consumo de estos vegetales fermentados nos ayudan a reequilibrar la microbiota y por lo tanto, pues favorecen o coadyuvan en la función intestinal. Y por último, y no menos importante, el uso o el consumo de vegetales fermentados ayudan a la inhibición del desarrollo de microorganismos que pueden ser patógenos, infecciosos o incluso potencialmente carcinógenos. Entonces, consumir vegetales fermentados pues se ha vuelto una muy buena práctica de consumo. Porque si se fijan, pues nutricionalmente tiene grandes ventajas, pero también ayudan bastante en la digestión. Normalmente lo que se acostumbra para producir estos vegetales fermentados es utilizar verduras que tengan una textura consistente. ¿Por qué? Porque estas texturas fuertes se ablandan con la fermentación y nos van a dar productos muy agradables desde el punto de vista sensorial o bucal. Y también pues, no se ablandan demasiado, porque por ejemplo, si usamos un vegetal cuya naturaleza es blando y lo fermentamos, pues después vamos a tener un producto bien demasiado blando y ya no es agradable a nuestro paladar. Entonces, verduras o vegetales con texturas firmes nos dan mejores productos desde el punto de vista organoléptico o sensorial. Como por ejemplo, las coles, las lombardas, los brócolis, los nabos, los colinabos, que pues todos estos son o pertenecen a la familia de las crucíferas, y bueno, también algunas raíces se utilizan como las zanahorias y las papas. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de fermentación de vegetales? Bueno, obviamente la fermentación de vegetales va a involucrar una complejidad de factores físicos, químicos y sobre todo microbiológicos. Y bueno, algo también que es importante de mencionar aquí, chicos, es que el estudio de los procesos de fermentación de vegetales tiene poco tiempo. O sea, la fermentación de vegetales se ha usado durante muchísimos años, pero nunca se había estudiado realmente lo que es el proceso de maduración o de fermentación, hasta apenas hace pocas décadas o pocos años. Antes pues, no se conocía, sabíamos que obteníamos productos muy agradables y con buenas características para consumo, pero pues, realmente no sabíamos muy bien qué estaba pasando con ellos. Ya después pues, se comenzó a hacer estudios y se trataron de identificar quiénes son los principales grupos microbianos, cómo se da la fermentación, qué compuestos del vegetal son los que ayudan a la fermentación, que bueno, ya sabemos que tienen que ser azúcares, pero cómo se da el proceso y sobre todo qué tipo de compuestos se producen durante la fermentación, ya que estos son los responsables de darle las características a nuestros vegetales fermentados. Estos, si se acuerdan, tienen pues características bien de sabor y de olor bien particulares. Incluso quizás a mucha gente no le gustan el consumo de vegetales fermentados porque pues a veces son de sabores muy fuertes y pues luego no son tan
no en todas las cocinas o no en todas las culturas, pues les gusta este tipo de sabores. ¿Sí? Un ejemplo bien claro de esto es la salsa de soya. La salsa de soya es un producto meramente de fermentación vegetal. Y pues como ustedes saben, seguramente han consumido esta salsa de soya, tiene un sabor bien característico y no a todo el mundo le agrada. No todos los paladares o no todas las culturas culinarias les gusta estos sabores. Y todos estos sabores pues, se deben justamente a la presencia de aldehídos, cetonas y ésteres, resultados del proceso fermentativo. Y entonces, el proceso funciona más o menos de la siguiente manera. Se inicia la fermentación, después tenemos una fermentación primaria que llevan a cabo un grupo específico de microorganismos, después una fermentación secundaria, entra otro grupo de microorganismos a hacer la segunda fermentación y después tenemos una post-fermentación en donde todavía se sigue dando el proceso de fermentación, pero ya no hay un aumento de biomasa, es decir, los microorganismos sobrevivientes son los que llevan a cabo esta última etapa de post-fermentación. Ahora, en la fermentación primaria se usan, los microorganismos involucrados, usan la mayor cantidad posible de azúcares fermentables, es decir, azúcares bien fáciles de meter a fermentación. En la fermentación secundaria ya se usan azúcares residuales o ya se recurre, o los microorganismos recurren a diferentes fuentes de carbono, es decir, ya no usan azúcares para fermentar, ya usan otro tipo de compuestos que forman parte de los vegetales. Y en la posfermentación aún más, los microorganismos que lograron sobrevivir hasta esta cuarta etapa ya usan fuentes de carbono bien alternativas, que serían metabolitos secundarios de formación de fermentación secundaria primaria, o incluso algunos de ellos pueden usar hasta la celulosa o incluso algunas glucoproteínas. Entonces, pues esto hace que la diversidad de productos fermentados sea mucho más amplia que cualquier otro producto fermentado, ya sea lácteo o incluso, por ejemplo, alcohólico. Y entonces, en el inicio tenemos una biota diversa, normalmente de gram positiva y negativa. En la fermentación primaria tenemos igual una biota basada principalmente en levaduras. En la fermentación secundaria ya tenemos otro grupo de levaduras y en la postfermentación tenemos, ojo, el crecimiento superficial de levaduras y mohos que trabajan en condiciones oxidativas, pero también en anaerobiosis. Y entonces, por eso se producen tantos compuestos tan diversos. Y bueno, si a alguno de ustedes le interesa ahondar un poquito más en este tema de la fermentación de los vegetales, por aquí les puse una referencia que es bastante buena. Es un poco viejita, pero pues son de los primeros estudios formales que estudian justamente el proceso de fermentación de vegetales para la obtención de productos alimentarios. Okay. Y entonces, tenemos la materia prima, se elimina el producto dañado o en mal estado, se limpia y se lava el producto vegetal, se pela si es necesario, por ejemplo en el caso de la remolacha y las zanahorias, se escalda o se cose, también en el caso de algunas de las verduras, por ejemplo las judías verdes o las habas verdes, se troza también si es necesario, por ejemplo el repollo, y ahora sí, una vez que se hace todo este pretratamiento, ya tenemos el producto listo para introducirlo al fermentador. Se agrega agua,
se agregan azúcares, porque acuérdense que la mayoría de las verduras no tienen tanto contenido de azúcares sencillos, ya sea mono o disacáridos. Entonces, lo que son es ricos en polisacáridos. Entonces, es necesario agregar un poco de azúcar o mucho azúcar en algunas ocasiones para que proliferen los microorganismos que van a hacer la chamba de fermentar. También, obviamente, hay que poner el cultivo iniciador y también se agrega cloruro de sodio, sal para pues también darle algunos de los nutrientes minerales necesarios al cultivo. Se lleva a cabo la fermentación, se deja un tiempo determinado y una vez que se termina, pues, se hace un vaciado. Ahora, ¿quiénes son los principales grupos microbianos que se encargan de la fermentación de vegetales? Pues tenemos a Lactobacillus, muchas de las especies de Lactobacillus, Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus, muchas especies del género Pediococcus, algunas Enterococcus, que obviamente no son patógenos, no todos los enterococos o enterobacterias son patógenas, y también tenemos Lactococcus, sobre todo Lactococcus lactis. Entonces, estos grupos pues, son los encargados de hacer la fermentación. Bueno, algo importante que me salté aquí, chicos, entre el escaldado y el troceado, algunos vegetales necesitan un tratamiento con álcali para ir sobre todo cortando las largas cadenas poliméricas. Un ejemplo pues, son las aceitunas de tipo español o para hacer el preparado de tipo español. Okay. Porque, bueno, las aceitunas son productos vegetales fermentados. Como que no los relacionamos, pero sí. Una vez que se lleva a cabo el vaciado, se hace un escaldado, un enlatado, una pasteurización y ya tenemos al producto fermentado pasteurizado listo para su comercialización. En otros casos, después del vaciado, se va directamente al llenado del envase y ya tenemos productos fermentados frescos, ¿sí? Es decir, sin pasteurizar. Y entonces, en general, este es nuestro proceso de elaboración de productos vegetales fermentados, que incluyen pues todos estos productos que están enlatados, las aceitunas, los granitos de maíz, los chiles obviamente jalapeños, los chiles, los rojitos, ¿cómo se llaman? Los chipotles, las zanahorias, las cebollitas, los pepinillos, y otro montón de productos vegetales fermentados. Okay. Vamos a hablar ahora de los productos cárnicos fermentados. Como les mencionaba, chicos, pues tuve que resumir un montón porque esta parte de la biotecnología sí es bien amplia, entonces pues les puse más o menos lo que consideré más importante. Vamos a hablar ahora ya de los productos cárnicos fermentados. ¿Qué es un producto cárnico fermentado? Es una mezcla de carne picada, grasa, sal, un agente de curado, azúcar, especias y otros aditivos, ojo, que se introducen en tripas naturales o artificiales y son sometidas a un proceso de fermentación que se lleva a cabo por microorganismos y posteriormente se somete a una fase de secado. Esta es la definición oficial de la norma, de las normas oficiales mexicanas sobre productos cárnicos fermentados. Hay todo un conjunto de normatividad para elaborar estos productos. Ahora, el producto final se almacena y la idea es que no necesite refrigeración y la idea también es que se pueda consumir sin un tratamiento térmico previo, es decir, así como está el producto cárnico fermentado, así me lo puedo comer. Ahora, igual que en el caso de los vegetales, chicos, en esta parte, en esta área de la biotecnología de productos cárnicos,
pues la idea era alargar la vida de la carne y pues que durara mucho tiempo y también hacerla muy fácil de consumir. Sobre todo, este tipo de productos se usaba mucho su producción aumentó mucho en el caso eh, de viajes, es decir, la gente se llevaba a los viajes este tipo de productos. Y esto, por ejemplo, fue muy importante en los años de exploración del mundo, que llegaban los grandes exploradores y tenían que viajar muchos kilómetros para ir descubriendo nuevos países y nuevas culturas, etcétera. Entonces, pues, en sus viajes necesitaban alimentos que fueran muy fáciles de consumir, que duraran mucho y pues bueno, de aquí salen los productos cárnicos fermentados. Ahora, en los viajes marítimos también se utilizaban o la idea era consumir principalmente este tipo de productos, sobre todo para evitar ciertas enfermedades por deficiencias vitamínicas, por ejemplo, del complejo B, porque luego, por ejemplo, cuando empezaron los viajes de Europa hacia América, los pobres marineros ya llegaban todos enfermos y prácticamente a morir porque tenían un montón de deficiencias vitamínicas, que bueno, se suplieron con este tipo de productos. O la idea era que tuvieran productos ricos en vitaminas para que no se enfermaran. Y bueno, en la actualidad, pues más bien ya estos productos se usan mucho otra vez para mejorar y darle variedad a los sabores y sensaciones organolépticas del consumo de productos cárnicos. Y bueno, también estos productos han servido mucho para facilitar el uso de la carne. Antes pues tenías que cocerla y hacer todo el show para poder tener carne a la mano. Y ahorita, por ejemplo, el jamón, las salchichas, las mortadelas, pues son productos que son bien fáciles de utilizar. En un momento dado, si tengo prisa y no alcanzo a cocer nada, me preparo un sándwich y pues ya tengo ahí, aunque sea un alimento que me va a aportar proteína y vitaminas o los nutrientes que necesito de la carne, ¿no? Sin tener que hacer todo el show de cocimiento. Entonces eso también es una gran ventaja. Y por eso se han vuelto tan populares, porque pues, es una forma bien fácil de consumir carne. Igual que en el caso de los vegetales, los productos cárnicos fermentados, pues obviamente se han consumido desde la antigüedad. Y pues son muchas las ventajas que nos representan. Por un lado, nos ayudan a conservar el producto cárnico por largos periodos de tiempo, ¿sí? Y tienen una muy alta estabilidad. Las características organolépticas son muy apreciadas y sobre todo elevan la calidad del producto. Por eso también este tipo de productos son un poco caros. No todos, pero muchos sí. La técnica para elaborarlos es barata y consume muy poca energía. Y además, pues son bien fáciles de comprar y sobre todo bien fáciles de consumir. Todos, ya que los tienes, literalmente cortas rebanaditas y así los consumes. Entonces, pues no hay nada más fácil que eso. No tienes que andar ahí cocinando y haciendo un montón de chácharas. Okay. Ahora, ¿quiénes son algunos de los microorganismos involucrados en la producción de estos productos cárnicos fermentados? Por ejemplo, Lactobacillus homofermentativos ayudan a producir salami, el Leuconostoc mesenteroides y Lactobacillus heterofermentativos nos ayudan a producir salchichón ahumado, las salchichas Frankfurt, que son las que más se consumen, pues se producen a partir de Streptococcus, de Pediococcus, de Leuconostoc y de Lactobacillus. Los productos de cerdo fresco, fermentados obviamente, pues también se involucra a Leuconostoc, Pediococcus y Lactobacillus. Por ejemplo, en el caso de esos son para embutidos. Acuérdense que un embutido es aquel producto de carne fermentada que está metida en una tripa artificial o natural. Después tenemos a la panceta, que sería como el tocino y sus familiares o productos muy similares al tocino, que es
un pedazo de carne magra unida a un buen pedazo de grasa. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas pancetas que se envasan con fetas, y pues aquí los lactobacillus y sobre todo enterococcus pues son los responsables de su fermentación. También tenemos panceta de tipo Wiltshire, y aquí pues, los lactobacillus también son sus responsables. Y también mucha panceta empaquetada al vacío, que es la que casi todos consumimos como tocino. Es el Streptococcus, el Leuconostoc, Pediococcus y Lactobacillus, pues los que ayudan a su fermentación y al sabor tan particular del tocino. Tiene caso de los jamones, chicos, por ejemplo, el jamón crudo, como el jamón, se me fue el nombre, el jamón grandotote español, serrano. El jamón serrano, que es un producto crudo, no se cose, y pues sus características son completamente gracias a la fermentación. Tenemos a Lactobacillus, Enterococcus y Leuconostoc. Hay jamón envasado con fetas, y Streptococcus faecium es el responsable de este jamón. El jamón prensado con especias, y aquí pues Lactobacillus heterofermentativos y Leuconostoc son los responsables. Y el jamón enlatado, como por ejemplo el jamón del diablo que se conoce, que es la latita, pues se obtiene a partir de enterococos. Pero si se fijan, pues tenemos bastantes productos fermentados a partir de carne. Y el diagrama general de producción es el siguiente. Se tiene la carne, que puede ser de res, de cerdo, o incluso también hay, por ejemplo, de pavo, de conejo. Prácticamente cualquier carne puede ser sometida a un proceso de fermentación. Se le agrega grasa, muy importante, y se hace una mezcla picada de carne con grasa. Se hace el mezclado de ingredientes, es decir, se le agrega el cultivo iniciador, se le agregan azúcares, porque puede ser que la grasa, igual la carne no es rica en azúcares fácilmente fermentables. Entonces, si yo quiero que proliferen los microorganismos que van a hacer la chamba de fermentar los componentes de la carne, entonces pues, primero necesito que haya mucha biomasa. Para ello agrego azúcar. Se agregan nitritos y nitratos que ayudan a evitar la descomposición y pudrición de la carne, y además le dan los colores a los embutidos. Se agrega sal, obviamente, especias y algunos otros aditivos, ya dependiendo de cada uno de los productos. Y bueno, aquí lo importante es que se agregue el cultivo iniciador. Después, chicos, se hace un tratamiento con moho. Los mohos son los principales grupos bacterianos, microbianos, que hacen la chamba de la fermentación. Y una vez que se obtiene ya el producto fermentado, más no es cierto, al revés. Primero se embute en tripas, ya sean naturales o artificiales. Lo ideal es que sea una tripa natural. Y ahora sí, ya embutido, ya metido en la tripa, ahora sí se fermenta. A este proceso se le conoce como estufado. Después se deseca, a este proceso se le conoce como maduración. Y ahora sí, al final tenemos nuestro producto cárnico fermentado. El tiempo de fermentación y de maduración va a depender de qué producto quiero obtener y de qué tanto sabor quiero que tenga ese producto. Entonces, entre más tiempo de estufado y de madurado, pues mi producto va a tener sabores mucho más fuertes. Y pues a lo mejor a muchas personas ya no les gusta tanto. Entonces, los tiempos de maduración y de estufado se controlan en base a qué mercado va dirigido mi producto cárnico fermentado. Si ustedes han consumido jamón serrano, se dan cuenta que es un jamón de sabor muy, muy fuerte, principalmente salado, pero también pues tiene sabores bastante intensos. En ese caso, pues ni siquiera le agregan especias, básicamente todos los sabores son directamente del estufado y de la maduración. Ahora, hay productos cárnicos fermentados
que son de alta gama o de gama gourmet. Y pues obviamente estos vienen o se seleccionan desde la carne. Hay algunos bueno, el animal que se va a usar para obtener la carne para ese producto cárnico, pues tienen crianzas y sobre todo alimentaciones muy selectivas. De esta manera la carne es de muy buena calidad y ya casi que trae ciertos componentes que van a desarrollar el sabor específico de ese producto cárnico fermentado. Y bueno, obviamente esto pues encarece bastante el producto, pero pues hay un mercado muy amplio para estos productos cárnicos fermentados. Y con esto, chicos, terminaríamos de manera muy general lo que son los productos alimentarios obtenidos a partir de procesos biotecnológicos. Okay. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta el momento, chicos? ¿Todo bien? ¿Quedó claro en general cómo se relaciona la biotecnología con la industria alimentaria y todo el montón de productos que se pueden obtener a partir de ellos? Claro. Ok, muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, aquí le dejamos. Y la próxima semana, el lunes, los veo para continuar. Prácticamente, si no me equivoco, creo que con esto terminamos la unidad número 5, pero necesito verificar el programa porque no sé si ya abarqué todos los temas de productos biotecnológicos. Y ya nada más nos quedaría la última unidad, que es la unidad número 6, ¿sí? Que ya son servicios biotecnológicos. Y ya el lunes les platico cómo vamos a evaluar esta unidad número 5 y cómo vamos a evaluar la unidad número 6. ¿Sí? Porque vamos a variar un poquito en la dinámica de evaluación, entonces ya no les voy a hacer examen para la unidad número 5. Les voy a platicar qué es lo que vamos a hacer. Y para la unidad número 6, pues también vamos a hacer otra dinámica de evaluación más, es más acorde al tema. Ok, entonces, ¿dudas, preguntas, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Sí. Perfecto, entonces los veo la próxima semana. Pasen muy buen fin de semana. Descansen en la medida de las posibilidades y los veo el lunes. Gracias.